¿Han escuchado hablar sobre las vacunas contra el cáncer? En Uruguay, cada año fallecen unas 8.000 personas por algún tipo de cáncer. Se trata de la segunda causa de muerte en nuestro país después de las afecciones cardiovasculares. Por eso resulta interesante conocer qué nuevas formas se están desarrollando para prevenir o para tratar esta enfermedad. Concretamente les proponemos hablar sobre la inmunoterapia y las vacunas contra el cáncer. ¿En qué casos pueden aplicarse? ¿Qué eficacia tienen? ¿Qué efectos secundarios pueden generar? ¿Qué grado de desarrollo tienen las vacunas contra el cáncer en el mundo? ¿Y qué se está investigando acá, en nuestro país, en esta materia? Bueno, para abordar todas estas preguntas y más, las que ustedes tengan para plantearnos, tenemos esta nueva edición de la Mesa de Científicos con dos invitados de lujo. A ver, vamos a presentarlos. Gabriel Kirger, médico oncólogo, profesor titular de la Unidad Académica de Oncología Clínica del Hospital de Clínicas, director de la Unidad de Melanoma de la Cátedra de Oncología de la Universidad de la República, fue presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, ha sido investigador principal en múltiples proyectos de investigación clínica vinculados al cáncer y es miembro activo de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Romina, por la invitación. Y bueno, como tú decías, un tema fundamental por la importancia que tiene el cáncer acá en el Uruguay. Como decías tú, la segunda causa de muerte, y es más, permito corregirte, que ya en los menores de 70 años es la primera causa de muerte en Uruguay, o sea, una relevancia realmente importantísima, valga la redundancia, y hasta estamos hablando de 16, 17 mil casos nuevos por año y 8 mil muertes. O sea, realmente impactante. Por lo tanto, creo que el tema que nos convoca en el día de hoy, sin duda, es un tema fundamental. Buenísimo. Y bueno, y también nos acompaña María Moreno, ustedes la habrán escuchado otras veces, sobre todo en la época de pandemias. María es licenciada en bioquímica, doctora en inmunología, es profesora agregada en la Unidad Académica de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la UDELAR, es investigadora del PDCIBA en biología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación abarca, entre otras cosas, el desarrollo y la evaluación de vacunas e inmunoterapias. Su línea central de investigación implica evaluar el uso de la salmonela atenuada como inmunoterapia para el tratamiento del cáncer. Ahora María me va a explicar todo eso, de qué se trata. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a los dos, a ambos. Con María nos vemos por primera vez personalmente, después de habíamos tenido varias entrevistas en la época de la pandemia, pero claro, en aquella época eran todas por Zoom. Así que ahora está acá conociendo el estudio. Primer cara a cara. Primer cara a cara, exacto. Bueno, a ver, empecemos con algo muy básico. Gabriel ya adelantaba algo, pero si te parece, por más que sea así como lo general y básico, ¿qué es el cáncer y cómo se desarrolla? Bien. En forma resumida, escueta, la célula normal del organismo crece, se multiplica, se divide y muere. Cuando ese fenómeno de las células habituales del organismo, normales, se descontrola, cuando hay un descontrol de ese crecimiento, se genera un tumor, habitualmente. Entonces, ese tumor que deja de tener el control habitual de los mecanismos de defensa y de control que tiene el organismo, pasa a crecer en forma independiente, incontrolada, y eso puede generar tumores que dan metástasis, tumores que complican localmente, y así tenemos distintos tipos de tumores, benignos, malignos, y toda la evolución de esa cascada. Eso te iba a plantear ahí, con respecto al tumor benigno, ¿cuál es la principal diferencia? Y la principal diferencia es que el tumor maligno tiene la capacidad de metastasizar, es decir, generar diseminación a distancia, más allá del órgano en el que está. El tumor benigno habitualmente puede crecer, pero en general crece en el órgano en el que está, es más fácilmente manejable y en general es curable en su enorme mayoría. El tumor maligno tiene otras connotaciones porque desprende células en el organismo, genera todo un mecanismo que no voy a entrar ahora en el desarrollo, pero que puede anidar en otros órganos. Dependiendo del tumor, hay algunos que tienen una predisposición por algunos órganos en particular. Por ejemplo, el cáncer de próstata, siempre se habló de la semilla y suelo fértil, va al hueso habitualmente. El cáncer de mama puede ir al hígado, los pulmones, etcétera. Esa capacidad de dar metástasis es lo que caracteriza al tumor maligno. Hace 40 o 50 años, o capaz que menos incluso, ¿no? Tener cáncer era casi una condena de muerte así como a corto plazo, y eso ha ido cambiando mucho últimamente, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Cuáles dirías que son los principales avances en lo que tiene que ver con avances biomédicos quizás, que hicieron que cambiara esa realidad? Sí, te diría dos o tres cosas importantes. La primera, la prevención. La gente hoy
apuesta a la prevención, la gente hoy está mucho más concientizada. Yo cuando empecé mi carrera, empecé en el año 90, la parte de oncología propiamente dicha, yo lo recibí en el 89, la gente consultaba, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el más frecuente en el Uruguay en la mujer, consultaba cuando la mama sangraba, cuando la mama dolía, si no, no consultaba. O sea, podía crecer, que si no sangraba o no dolía, no venía. Hoy eso ha cambiado radicalmente, la gente hace prevención, la gente sigue las normativas, la gente hace la mamografía salva vidas, que es importantísimo decirlo, en los estratos en los que tiene que realizarse, estratos etarios, grupos etarios, salva vidas. La gente se concientizó mucho más de los estudios de la fibrocolonoscopía, el estudio de sangre materia fecal para el cáncer de colon. Bueno, por supuesto, Uruguay fue el primer país que entró en el convenio marco de Latinoamérica para deshabituar el tabaquismo. O sea, todo lo que es prevención primaria, que es la que está destinada a evitar que aparezca la enfermedad, o prevención secundaria, que es la que permite detectar precozmente. Por ejemplo, hay tumores que no se pueden evitar que aparezcan, pero sí se pueden diagnosticar precozmente y también ayuda. Esos dos tipos de prevención ha cambiado notoriamente la forma de presentación y, por lo tanto, más precoces y mucha más chance de curación. Pero, por otro lado, también han aparecido tratamientos que se aplican y que han mostrado un descenso en la mortalidad en muchos cánceres porque son tratamientos mucho más efectivos de lo que había hace muchos años. En el año 70 lo único que teníamos era hormonoterapia, algún fármaco citostático de quimioterapia. Hoy por hoy ha cambiado claramente eso y hoy por hoy los tratamientos son mucho más dirigidos, vamos a conversar seguramente en la mañana de hoy, que es lo que permite que sea mucho más efectivo y mucho menos tóxico. Más personalizados, digamos. Exactamente. Es a eso a lo que se va, es el nuevo modelo, digamos. Exactamente, más orientado a la patología que tiene y dentro de la patología a qué perfil biológico tiene. Por ejemplo, cáncer de mama tiene 5 o 6 perfiles biológicos distintos. Entonces los tratamientos hoy van dirigidos cada uno a su perfil, de acuerdo a lo que tenga de expresión, llámese receptores hormonales, el HER2, no importa, las características PDL1, una cantidad de factores que tienen hoy los tumores que permiten clasificarlos. Lo mismo pasa con cáncer de pulmón, cáncer de colon, etcétera. O sea, hoy ha cambiado radicalmente el manejo de la oncología por el advenimiento de los nuevos conocimientos que ha permitido generar nuevas opciones terapéuticas mucho más dirigidas a ese perfil molecular de ese tumor que al tumor en general. Con lo cual, como yo te decía, son más efectivos y dan menos efectos tóxicos. Muchas veces la dificultad a veces el acceso, que después en todo caso comentamos. Perfecto. Héctor, ¿vos qué pregunta agregarías? Simplemente como para ir ajustando un poco, digamos, podemos resumir, como para que nos quede a todos en la cabeza claro, digamos que han habido grandes avances en lo clásico, digamos, la quimioterapia, la radioterapia, supongo también, y la cirugía, porque por algún lado yo leí también que la cirugía se había avanzado mucho en la forma de, o sea, es esencialmente en esas 3 patas que ha descansado estos avances. Sí, Héctor, en la realidad la quimioterapia te diría que es la única que está cada vez más en vías de desaparición con el correr de los años. Esa es mi impresión. La quimioterapia tuvo el boom en los años 90, 2000, 2005 y luego, hoy con el advenimiento de estas nuevas terapias, muchos de los tumores que antes se trataban con quimioterapia y también respondían, porque son mecanismos distintos, hoy con las nuevas terapias se han transformado en enfermedades crónicas. Antes, una patología X, por ejemplo, vuelvo a insistir, mama, porque me parece que es lo que convoca muchísimo y más en el mes de octubre, que es el mes de cáncer de mama. El cáncer de mama metastásico antes podían vivir 9 meses, 1 año y medio, 2 años. Hoy tenemos patologías aún metastásicas crónicas. Tenemos muchísimas mujeres con cáncer de mama que con terapias bien dirigidas viven muchísimos años e inclusive varias se cronifican de tal manera. Lo mismo pasa en melanoma. Melanoma era el tumor de piel más frecuente para el público. Era un tumor que en 6 meses, si te daba metástasis, estás muerto. No había opción. Melanoma metastásico, 6 meses, no estabas, lamentablemente. Hoy el melanoma vive en 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años. O sea, todavía no nos dio el tiempo para evaluar el impacto tremendo que han tenido las nuevas terapias. Por eso yo te decía, la quimioterapia está tendiendo a desaparecer, sigue estando, es importante, es muy importante en muchas opciones terapéuticas, donde las otras terapias todavía no han podido entrar por mecanismos de resistencia, etcétera. Pero en el grueso de las que han entrado otras terapias, de a poco se está empezando a desplazar. Muchas veces se asocia, otras se desplaza. En cuanto a la cirugía, cada vez las cirugías son más específicas, cada vez se saca menos y se saca lo que hay que sacar.
O sea, y se afecta muchas menos secuelas. Por ejemplo, como yo te decía en el cáncer de mama, antes se sacaban toda la mama, se sacaba el músculo, se sacaba el pectoral, todo. Hoy las cirugías son cada vez más tendientes a ser más conservadoras, más chiquitas y por supuesto también a nivel ganglionar, dando menos complicaciones. El brazo que antes uno veía, las mujeres con cáncer de mama tenían linfedema porque se les hinchaba el brazo por la cirugía y por la radioterapia. Hoy prácticamente no lo vemos, o se ve casi muy pocas veces, porque las terapias son cada vez más tendientes a ser limitadas, actuar donde hay que actuar y dejar ese concepto que había hace muchos años que el cáncer, si lo operamos, se va. No, el cáncer es mucho más que la cirugía. Entonces, en un buen contexto de comités de tumores, de grupos multidisciplinarios, trabajamos con cirujanos, con radioterapeutas, con nuevas técnicas de radioterapia, como tú decías, que también ha ayudado a mejorar los efectos, tanto tumoricida como efectos colaterales, y los nuevos blancos moleculares y la inmunoterapia, que ha venido a cambiar un poco la historia. María, ¿qué es lo que le pasa al sistema inmune con el cáncer? Bueno, a ver, capaz que primero entender cómo funciona el sistema inmune ayuda. El sistema inmune, en líneas generales, y tenemos excepciones, es capaz de está como diseñado para reconocer lo propio y no atacarlo, y lo no propio o ajeno y atacarlo. Tenemos excepciones como tal, y entre ellas es las células tumorales. Si bien son propias, el sistema inmune aún puede atacarlo y reconocerlas. En general funciona a través de distintas como barreras, en el sentido amplio del sistema inmune, porque el sistema inmune es muy costoso, le cuesta al cuerpo mucho porque genera muchas células que no van a servir, solo algunas poquitas van a servir, y además en su ataque a veces generan más daño que lo que puede hacer un patógeno u otro tipo de insulto hacia nuestro organismo. Entonces ahí se tiene que regular muy bien. En particular, cuando tenemos células transformadas, células nuevas, malignas que aparecen, el sistema inmune es capaz de reconocerlas, porque reconoce pequeñas señales en esas células, ejemplo, daño al ADN, estrés, alguna expresión de moléculas que empiezan a generar esas células que pierden ese control, ¿sí? Y que pueden proliferar y que pueden migrar y demás. Tienen características particulares que esas son las que el sistema inmune puede reconocer y las elimina rápidamente. De hecho, en nuestro organismo están constantemente apareciendo células transformadas, malignas, que podrían llegar a ser tumores y que no llegan a tal porque el sistema inmune los elimina, porque tenemos un sistema inmune competente. Y es por eso que muchas veces en personas inmunocomprometidas o deprimidas, VIH y demás, podemos ver una mayor frecuencia o incidencia de tumores justamente porque su sistema inmune de alguna manera está mermado. Bueno, de ahí puede pasar muchas cosas. Puede ser que el sistema inmune le gane a la proliferación de esas células tumorales o que se dé a la inversa. Y es cuando, en general, el paciente llega a la clínica, cuando ya el tumor logra proliferar y logra enmascararse de tal manera que el sistema inmune ya no puede reconocerlo y de alguna manera también inmunosuprime, dentro del tumor hace un microambiente inmunosupresor para que el sistema inmune no lo ataque. Y bueno, y es ahí donde necesitamos ayuda de afuera para poder eliminar el tumor. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos dedicados a hablar en esta nueva mesa de científicos sobre nuevas formas de combatir el cáncer. Concretamente vamos a profundizar en inmunoterapia y en las vacunas que buscan prevenir o tratar esta enfermedad. ¿En qué casos pueden aplicarse? ¿Qué eficacia tienen? ¿Qué efectos secundarios pueden generar? ¿Qué grado de desarrollo tienen en el mundo? ¿Y qué se investiga en nuestro país? Bueno, de eso es que ya empezamos a conversar y ahora seguiremos por esos lados con dos especialistas en la materia. La doctora María Moreno, que es licenciada en bioquímica, doctora en inmunología, docente, investigadora del PDCIVA, y el doctor Gabriel Krieger, que es médico-oncólogo, profesor titular de la Unidad Académica de Oncología Clínica del Hospital de Clínicas, director de la Unidad de Melanoma de la Cátedra de Oncología de la UDELAR, expresidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Héctor, ¿vamos contigo? Bueno, sí, en realidad hacer una pregunta, ¿no? Claro, porque más o menos creo que con lo que vimos en la parte anterior ya podemos empezar a ir cayéndonos en el tema, ¿no? ¿Qué entendemos, en general, preguntaría yo, por una inmunoterapia en términos genéricos? Porque yo tengo entendido que se puede aplicar a muchas cosas la inmunoterapia, y en particular que la inmunoterapia y el cáncer.
Perfecto. La inmunoterapia sería cualquier tratamiento que intente modular, educar, direccionar al sistema inmune contra algo. En realidad, el sentido amplio de inmunoterapia es muy amplio. Las vacunas, que hoy justamente nos trae acá, son un tipo especial de inmunoterapias. Pero las inmunoterapias pueden ser mucho más. De hecho, de lo más avanzado hoy en día para el tratamiento de cáncer son inmunoterapias que no son vacunas, que son, por ejemplo, anticuerpos que bloquean puntos del control del sistema inmune. En esto que yo les decía, que el sistema inmune está adaptado para responder contra cosas extrañas y no contra lo propio, y en esta regulación necesaria para no generar daño de más, hay unos receptores en las células inmunes que lo que hacen es ponerle un freno a esas células. En general, en el tumor, esos receptores en nuestras células inmunes están como muy, muy expresados justamente para frenar y que esas células inmunes no ataquen a los tumores. Y bueno, mucho de las inmunoterapias que se desarrollan hoy en día, que se usan en la clínica, tienden a eso, a quitar ese freno para que nuestras células inmunes puedan volver a atacar el tumor. Si no es con vacunas que decías, ¿cómo se aplica en ese caso? En ese caso serían anticuerpos, por ejemplo, los que hablé recientemente, son específicamente anticuerpos que se unen a esos receptores. De esa manera bloquean que células tumorales u otras células le manden la señal inhibitoria a nuestra célula inmune. Entonces esa célula inmune no recibe la señal inhibitoria y puede reactivarse. Ana, una pregunta que para vos debe ser muy, muy obvia. Hablábamos de que el sistema inmune reconoce lo propio de lo no propio, digamos, ¿no? Ahí va. Ahora, en líneas generales. Bueno, ahí está. Pero, de hecho, un tumor es propio. Digo, son células nuestras que, en definitiva, empezaron a crecer, como planteaba Gabriel, en forma descontrolada, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué dejan de ser propias para el sistema inmune? ¿Qué le pasa algo? Por sí, lo cual, les pasa algo. De eso la base de la vacuna sí. también. A ver, capaz que la otra excepción de reconocer cosas, o sea, por ejemplo, la microbiota que convive con nosotros y en contacto con nuestras células, el sistema inmune no reacciona, por ejemplo, y eso no es propio. En el otro sentido, las células tumorales, para tener estas características, o sea, la característica de poder invadir, la característica de proliferar, expresan cosas que son levemente diferentes o expresiones aberrantes de cosas, expresiones diferentes a las normales. Eso nuestro sistema inmune puede detectarlo, ¿sí? Entonces puede detectar ahí, y en esto de que lo hablábamos en el corte quizás, que mutan mucho las células tumorales. De hecho, los tumores que tienen alta tasa de mutación, mutation burden, son los que mejor responden porque aparecen cosas nuevas en esas células. En esas mutaciones aparecen pequeñas moléculas o pequeños pedazos de las mismas moléculas que son nuevos para nuestro sistema inmune y pueden reconocerlos y atacarlos. Esos son los neoantígenos o antígenos particulares de los tumores que se pueden llegar a utilizar a la hora de diseñar vacunas. Bien, perfecto. A ver, ¿podemos plantear una diferencia capaz para que se entienda entre lo que hace la quimioterapia y la inmunoterapia? Sí, en realidad la quimioterapia... La quimio actúa sobre el tumor. Sobre la célula tumoral sobre y en realidad, tumoral. En general, sobre las células que proliferan rápidamente y las en general generan daños en esas células para que después no puedan replicarse y se mueren. Claro, perfecto. Igualmente, hoy en día, radioterapia y quimioterapia están entendidas también como una forma de inmunoterapia, porque generan una muerte de esas células tumorales, una muerte que es ruidosa, que es inflamatoria, que puede despertar nuevamente a nuestro sistema inmune y desbalancear nuevamente eso que habíamos hablado, que el sistema inmune estaba como apagado debido al tumor, puede como reiniciarlos de vuelta. Entonces, hoy en día se están como ampliando un poco esos conceptos, ¿no? Y se conoce como muerte celular inmunogénica, porque es una suerte de muerte dudosa con liberación de antígenos que pueden llegar a reconocer nuestro sistema inmune. Bien. Pero básicamente la diferencia es, una elimina directamente las células tumorales, otra regula al sistema inmune para que pueda eliminarlas. Ahí está. Va sobre el otro, sobre el sistema inmune. ¿Qué tan avanzado está o qué tan avanzado se está en materia de inmunoterapia en cuanto a qué tipos de cáncer se puede efectivamente tratar por esta vía? Sí, Romina, se pueden tratar una gran mayoría de tumores, la gran mayoría de los tumores se tratan hoy en distintas etapas. Te voy a nombrar a modo de ejemplo y después quiero ahondar en uno. Te voy a nombrar melanoma, cáncer de pulmón,
cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de cuello, de cabeza y cuello, cánceres de la esfera urológica, cánceres del tracto gastrointestinal, esófago, estómago, hepatocarcinoma. O sea, una enorme cantidad hoy de tumores puede tener aplicación la inmunoterapia. Hay algunos que todavía es más difícil, por ejemplo, el cáncer de páncreas, el cáncer de cerebro, son tumores en los cuales todavía no ha tenido impacto y todos los tratamientos han sido negativos con inmunoterapia en estas patologías donde hay otras terapias. Pero para que el público entienda, melanoma es el ejemplo más típico. Es un tumor, el melanoma es el tumor de piel más agresivo. Si bien no es el más frecuente, es el más agresivo, el que puede generar habitualmente metástasis y puede llevar a la muerte. El melanoma es un tumor donde fue el primero donde se desarrolló con éxito la inmunoterapia, estamos en el año 2011, los primeros trabajos que se presentaron de inmunoterapia en melanoma, y se presentaban para el melanoma avanzado, es decir, cuando tenía metástasis. ¿Qué hacía eso? Alargaba muchas veces la sobrevida de un melanoma cuando estaba metastasizado, cuando tenía ya metástasis. Pero con el advenimiento de los tiempos se observó que el melanoma que se opera, que no tiene metástasis, la inmunoterapia en algunos casos puntuales puede ayudar a retrasar la aparición de la metástasis. Y en estos últimos 2 años, que es lo más importante de todo, la inmunoterapia ya empieza a aplicarse antes que el melanoma se opere. Porque cuando el tumor está puesto es cuando los fenómenos inflamatorios, inmunitarios del organismo se dan con más fuerza. Entonces, ya se ha visto que con 2 o 3 aplicaciones de inmunoterapia en melanoma, en algunos casos puntuales, no va para todos, pero en un grueso de los melanomas, con 2 o 3 aplicaciones hay un 60-70% de los tumores que no crecen más y que se frena el crecimiento porque la inmunidad generada, por lo que explicaba María, los mecanismos que tiene el organismo de generar esa respuesta inmune es tan importante con el tumor puesto que vale la pena empezar con estos tratamientos en forma precoz, previo a la cirugía. Por eso se llaman tratamientos neoadyuvantes o a veces perioperatorios. Eso ha cambiado radicalmente la evolución del cáncer. ¿Y qué tan accesibles son hoy para la gente en general? ¿Y de qué depende poder acceder o no? Excelente pregunta, Romina. En Uruguay tenemos un Fondo Nacional de Recursos que es un ejemplo para la región. Siempre lo digo y lo relato en cualquier instancia que tengo. Uruguay es un país modelo en el acceso. O sea, vos podés tener la mejor cobertura privada en Montevideo o la peor cobertura pública en el lugar más remoto del país, accedes a lo mismo. Es decir, cualquier paciente accede a los tratamientos de altísimo costo. Ustedes hablan de tratamientos de varios miles de dólares mensuales, que a veces implica, y hoy el Fondo Nacional de Recursos, con las indicaciones que tiene, cubre una amplísima mayoría de estos tratamientos. Es decir, para que la gente tenga la tranquilidad que hoy en nuestro país, con la indicación del oncólogo tratante, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión que nos pide el Fondo Nacional de Recursos, accede a la gran mayoría de estas terapias en distintos escenarios. Uno siempre quiere más, porque la información siempre es nueva. Ahora justo venimos del Congreso Europeo de Oncología y ya tenemos inmunoterapia en cáncer de vejiga precoz. Ya antes habían avanzado. Bueno, hoy el fondo nos cubre el más avanzado, pero de a poco se empiezan a cubrir terapias en cáncer de riñón, que es un tumor muy frecuente en la parte urológica. Bueno, melanoma ni que hablar. Cada vez más en cáncer de mama, en algunas variantes especiales de cáncer de mama agresivos, triple negativos, que se llaman, tienen inmunoterapia ya hoy cubierta en el Fondo Nacional de Recursos, ni que hablar en cáncer de pulmón. O sea, el Fondo Nacional de Recursos hoy es una herramienta terapéutica para nosotros los oncólogos clave, donde tenemos acceso para todos los pacientes del sector público, privado, Montevideo Interior. O sea, ha sido una riquísima, sigue siendo una riquísima herramienta que los uruguayos a veces no lo valoramos tanto. Y me parece que está bueno remarcarlo, porque esto va independientemente del partido político que gane el gobierno, se ha mantenido en los últimos 20 años en forma ininterrumpida. ¿Ibas a preguntar algo, Víctor? No, iba en esta dirección misma. O sea, ¿cómo nos podemos ir aproximando al tema vacunas? Porque todo eso de vacunas, a uno en la cabeza cuando sabe, como que se le juntan. A ver, la forma más común de la inmunoterapia es como un medicamento. Es un medicamento que se administra en la enorme mayoría por vía intravenosa, que se administra en los hospitales de día habituales de cada institución, y se administra y tiene, cada inmunoterapia tiene algunos efectos colaterales propios, muy distintos a lo que pasa con la quimioterapia, que son efectos derivados de la reacción inmune del organismo al tratamiento que recibe. Bien. Entonces, la mayoría se llaman efectos colaterales inmunomediados. ¿Qué son estos?
por ejemplo, colitis, a veces da diarrea, puede dar neumonitis, o sea, afectación respiratoria, puede dar alteraciones cutáneas, hay hepatitis a veces, pero todas se resuelven rápidamente. Pero no es una vacuna. No es una vacuna. La vacuna, ahora María... Capaz que si vamos a la definición después de vacunas, lo desarrollará. Un poco. Pero la inmunoterapia que hoy disponemos, insisto, para todos los uruguayos y uruguayas que tenemos, de cualquier estrato y de cualquier lugar del país, que lo disponemos hoy en el Uruguay, es realmente... ha sido el cambio más importante en lo que son terapias oncológicas en los últimos 20, 30 años. Perfecto. Capaz que podemos ir a la definición de vacuna dale. para entender un poco, porque la vacuna, si bien es una inmunoterapia porque intenta modular el sistema inmune, lo que pretende las vacunas es modular y dirigir el sistema inmune hacia un antígeno, hacia un patógeno o hacia algo específicamente. Es decir, nuestras células inmunes tienen receptores que son específicos contra determinados pedacitos de proteínas, de todo, de lo que se les ocurra, de secuencias, digamos, de aminoácidos en las proteínas, capaz que esto es más como demasiado profundo, pero cuando nosotros nos vacunamos, nos damos la vacuna contra la triple viral y la idea es prevenir la infección por sarampión, rubiola, paperas. Las inmunoterapias que estamos hablando ahora es quitarle el freno a todas nuestras células inmunes, más allá de lo que reconozcan específicamente. Entonces, si hablamos de cáncer y tenemos que hablar de vacunas, tendremos que diseñar una inmunoterapia que dirija al sistema inmune hacia algo específico de esa célula tumoral. O sea, tiene que haber un antígeno, que es lo que generalmente tiene una vacuna, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como distintos tipos de vacunas que hoy Romina bien mencionaba. Tenemos vacunas que intentan prevenir el cáncer en aquellos cánceres, por ejemplo, que sabemos que provienen de una infección por un patógeno. El caso más clásico es el del papiloma humano, ¿sí? El virus del papiloma humano, donde sabemos que los cánceres de cuello uterino, no me atrevo a decir el 100%, pero por encima del 98-99% están causados por el papiloma humano. Entonces, una vacuna contra el papiloma humano y la infección por el papiloma humano nos evita el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer también relacionados. Ahí estamos hablando de la vacuna preventiva. Preventiva. Eso es una vacuna preventiva. Ahora, si vamos a las vacunas terapéuticas, hay muy pocas que estén aprobadas. Aprobadas, tenemos una que se ha caído muy en desuso, que es una vacuna contra el cáncer de próstata, que lo que pretendía era quitarle al paciente las células propias de él, un poco, ¿no? Le sacan una extracción de sangre, separan unas células particulares que se llaman células dendríticas, que son el puente que hace el nexo con las células que son específicas contra algo, las cargan con el antígeno de interés, un antígeno prostático, ¿sí? Y las vuelven a inyectar. Ahí la célula dendrítica va a presentar ese antígeno particular, la respuesta inmune se va a montar contra ese antígeno y cuando reconozca ese antígeno en la célula tumoral, lo va a atacar a la célula tumoral del sistema inmune. Pero hay un direccionamiento con las vacunas a un antígeno, a algo específico, ¿sí? Mientras que las inmunoterapias en general pueden ser inespecíficas, claro. Y simplemente es estimular a las células con una citoquina o con algún factor. Eso puede ser una inmunoterapia porque estimula en general todas las células. Claro. Esto es más específico y más personalizado y dirigido, más dirigido. Sí. O sea, que podríamos llegar a la conclusión de que si hay vacuna contra el cáncer, cada cáncer va a tener su vacuna específica. Exacto, y es lo que se está desarrollando ahora, que son las vacunas ARN mensajero. Y que el año pasado, por ejemplo, la FDA, la agencia americana, ¿sí? de la Administración de Drogas y Medicamentos, le dio como una suerte de apoyo, digamos, para que se desarrolle más rápido y pueda ser más rápidamente evaluada contra melanoma. ¿Qué es lo que pretende eso? Y eso es una tecnología, son las famosas vacunas ARN mensajero que usamos contra el COVID. Estos ensayos clínicos se vienen desarrollando de años antes del COVID, 2018, 2019, claro, para que se hagan una idea de que no era nada nuevo las vacunas ARN mensajero ante el COVID. El resto, el común de los mortales, nos enteramos ahí del ARN mensajero. Pero no, el desarrollo viene de mucho antes y capaz que acá Héctor lo va a entender mejor, porque el trabajar en esto lo que se hace es sacar material del tumor del paciente. O sea que va a ser una vacuna específica. María, si tiene un tumor, se le saca el material del tumor del paciente. Se secuencia, se compara con su tejido normal, se ve qué hay de nuevo en ese tumor
y con eso se mandan pedacitos de ARN mensajero que sinteticen para eso. Entonces se van a generar esos antígenos en el cuerpo con ese ARN mensajero y el sistema inmune va a poder reconocerlos, entrenarse y atacar en el tumor. O sea que va a ser no solo tumor específico, sino además personal específico. O sea, sí, y están en desarrollo y muy avanzadas las de melanoma y las de cáncer de páncreas. Eso te iba a preguntar. Primero, ¿qué es lo que hizo que ahora estuvieran más en auge o se empiece a hablar más de las vacunas contra el cáncer, como tratamiento del cáncer? Yo creo que estos avances, sin lugar a dudas, también es los avances tecnológicos. La idea de secuenciar antes era casi imposible, claro, ¿no? Ahora tenemos herramientas que nos permiten secuenciar masivamente y que son económicas. Igual vacunas se han tratado de desarrollar mucho. Lo que pasa es que hay un proceso que se llama inmunoedición del cáncer, que es una presión que hace el sistema inmune sobre el tumor. ¿Ah? Entonces, el tumor lo que va a hacer, o las células tumorales van a tratar de esconder todo aquello que reconoce el sistema inmune. Y van a tener a tratar de apagarse o esconderse de alguna manera. Entonces, cuando se generaban vacunas, yo desarrollaba una buena respuesta contra ese antígeno, la doy, funciona muy bien al principio, pero en esto de que mutan mucho, se va haciendo una selección clonal hacia las células que no expresan ese antígeno, y esas son las que a la largo escapan y proliferan y se generan resistencia. Estas vacunas a ARN mensajero, como intentan ir contra muchos antígenos, evitan ese escape de selección. Ah, bien. Perfecto. No sé, tiene unos conceptos abajo bastante complejos, pero no sé si... Sí, pero más o menos la base es la misma. No uses antibiótico para cualquier cosa sin saber para qué estás tomando, porque vas a estar seleccionando resistentes. Exacto. Exacto. Quiero nada más remarcar para el público que está escuchando estas exposiciones tan interesantes de lo que decía María, que las vacunas hoy en oncología siguen estando, la gran mayoría de las terapéuticas, hablando, no las que son preventivas, que ya desarrolló muy bien la del HPV contra determinadas cepas, y no solo esas, sino que hay otras preventivas. Tenemos también contra la hepatitis B, que lleva a la cirrosis y al cáncer de hígado, vacunas contra el virus de Epstein-Barr. O sea, tenemos distintas... Esa es terapéutica, la Epstein-Barr la aprobó la FDA para terapéutica. Exacto, pero todavía no tienen uso clínico más allá de algunos estudios de investigación que son muy avanzados. Son ensayos clínicos. La gran mayoría son ensayos clínicos. La FDA le dio un fast track en su momento, lo que decía María, para desarrollar y estimular. Y yo creo que si nos volviese a invitar de acá a 2 o 3 años, seguramente estas charlas hoy vayan a cambiar, como pasa con muchas de las cosas de la medicina. Pero está bueno remarcarle al público que lo que hoy sí tenemos, lo que hoy sí se usa, hoy está disponible, por más que es de altísimo costo y está disponible en nuestro país y en el mundo, son los tratamientos con inmunoterapia. Y todo lo que sea vacunación, sin duda, por sobre todo vacunación preventiva. Hay vacunación terapéutica muchísima, decía María para el cáncer de próstata, hubo para melanoma y hay para melanoma disponibles también algunas terapéuticas, pero con mucho menor impacto todavía clínico. Cuando digo clínico es sobre vida libre de recaída, sobre vida libre de progresión o muerte, o sea, mucho menos impacto todavía que la inmunoterapia, pero seguramente el camino va por ahí. Y quizás, si me permitís, en general las vacunas estas de ARN mensajero, por ejemplo, se usan en combinación con inmunoterapia, con estos anticuerpos que hablábamos de quitarle el freno al sistema inmune. Entonces vacunamos, pero a su vez le quitamos el freno, ¿sí?, para que el sistema inmune reaccione. Se usan en combinación y se tiende mucho a la combinación de esto. ¿En qué etapa, cuando dicen que se está experimentando, ¿no?, y en ensayo clínico, me acuerdo en la época del COVID teníamos muy claro la fase 1, la fase 2, ¿en qué etapa de esas está? Como para saber cuánto falta para última, llegar? Fase 3. La de melanoma, fase 3. Igualmente en oncología se dibujan esas fases, no son tan definidas porque, bueno, son algo terapéutico para una persona enferma y no se tiene, o sea, no necesitan esos números tan masivos de seguridad para asegurar seguridad. Son diferentes las fases. Sí, claro. No, oye, una pregunta. En el Uruguay, en concreto, en lo que tiene que ver con esta área que estabas explicando tú, María, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde que se trabaja? ¿Hay equipos grandes de investigación? Y en particular, ¿con qué tumores o tipo de cánceres que están trabajando? Porque por lo que veo hay N tipo de cánceres, ¿no? Sí, exactamente. En realidad en Uruguay hay muchos grupos de investigación trabajando en esto, en Facultad de Medicina, en clínicas, en el Pasteur y nosotros en el Departamento de Desarrollo Tecnológico. Mucha gente trabajando en inmunoterapias para el cáncer, algunos focalizados en puntos de control,
del sistema inmune, esto que les hablaba, estas moléculas, pero definiendo nuevas moléculas que regulan el sistema inmune para poder activarlo nuevamente. Otros trabajando más en la parte de nuevos antígenos a través de las glicosilaciones y ver cómo esas glicosilaciones aberrantes. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, en el uso de salmonela, una bacteria muy conocida para todos, a través de los alimentos. De la salmonela, que yo mencioné en la radio. Salmonela atenuada, está atenuada justamente para que no nos cause una enfermedad cuando la utilicemos, como inmunoterapia para el cáncer, y la hemos probado en diversos modelos de tumores, y trabajamos muy en profundidad melanoma, linfoma, pero porque tenemos colaboraciones con gente de la cátedra de dermatología o de hematología y demás. La idea de la salmonela es, la salmonela per se tiene una actividad directa sobre el tumor, invade las células tumorales y puede matarlas. Entonces tenemos un efecto directo, pero a su vez salmonela, como es un patógeno, activa el sistema inmune. Entonces hay liberación de antígenos tumorales en un momento que se activa el sistema inmune, y eso es una buena herramienta para desarrollar una respuesta inmune contra el tumor. Entonces se está usando en ese sentido. Me quedó una pregunta, María, para ti. En el caso de las vacunas de ARN mensajero que se están usando, vos decías que se están probando. Que se están probando. No, la Epstein-Barr está probada y es terapéutica. Es para aquellos tumores que están relacionados, su desarrollo están relacionados con la infección por Epstein-Barr. Y es una vacuna de ARN mensajero también. Perfecto. Y en ese caso, ¿se sabe cuánto, o sea, no reaparecería el tumor? ¿Se puede decir eso? O sea, ¿es una cura definitiva o qué es lo que, hasta dónde se llega en ese sentido? Trabaja muy bien, justamente, esa es una de las dificultades de las inmunoterapias por se. Al sistema inmune, cuando hay una masa tumoral, por eso muchas veces va acompañado con una cirugía o con alguna otra, necesita reducir esa masa tumoral. A veces no puede con todo el tumor el sistema inmune. Pero sí es muy bueno atacando pequeñas células remanentes que queden de enfermedad mínima residual y eso. Entonces, todas ellas son muy buenas justamente. Y el hecho de estimular el sistema inmune en esa especificidad también genera memoria, famosa memoria de las vacunas comúnmente. Entonces esa memoria va a permitir que no haya reaparición, o que si hay reaparición enseguida pueda eliminar esas células tumorales. Entonces por ese lado, este tipo de terapia, a diferencia de la quimioterapia, que cuando se usa y cuando se deja de usar pueden reaparecer células tumorales, tiende a hacer a más largo plazo la protección. Perfecto. Tendrá sus fallas también, ¿no? Yo creo que conceptualmente, y a forma de poder redondear algunas de estas cosas que se dijeron, me parece que está bueno transmitirle también al público que hoy, a la raíz de todas estas nuevas opciones terapéuticas, el estigma de la palabra cáncer, que muchas veces uno lo tiene incorporado, el tabú, yo no tengo cáncer, tengo alguna enfermedad, estoy con algún tratamiento, muchas veces la gente sigue hoy tapando la palabra cáncer, no lo dice, tengo alguna neoplasia, tengo alguna cosa. La realidad, estos nuevos tratamientos están haciendo que se conviertan en enfermedades crónicas. Cuando yo decía crónica me refiero, viven muchísimos años, y que el miedo a la muerte, que ya está incorporado desde el primer momento que uno le hacen el diagnóstico de cáncer, prácticamente con el tiempo se va a ir alargando, se va a ir alejando, y va a permitir a la gente no solo tener mejores tratamientos, sino mejor calidad de vida y forma de llevar el tratamiento. Vos sos optimista, Gabriel, en esto. O sea, estamos hablando de un cambio total de paradigma en cuanto a cómo lo que se daba hasta ahora, al punto de poder decir esto va a ser algo crónico y yo chau. Creo que para muchas enfermedades ya lo está haciendo, para muchas enfermedades oncológicas, varias patologías lo está haciendo. Para melanoma, claramente, para cáncer de mama también lo hemos visto. O sea, cada vez más, el cáncer de pulmón todavía es más difícil, tiene otro contexto, pero varias patologías se están cronificando con los tratamientos que tenemos hoy, y cuando digo cronificando son muchos años de sobrevida y con buenas calidades de vida también, que también es importante, porque uno dice vivo más y vivo mejor, que también es importante cuando uno hace un tratamiento oncológico. ¿Nos quedó alguna pregunta, Héctor? Porque tengo muchas de los oyentes, pero después van a cosas puntuales, ¿no? ¿Qué pasa con el mieloma múltiple, por ejemplo? El mieloma múltiple es una patología hematológica que también ha desarrollado muchos anticuerpos monoclonales, también ha tenido buenos resultados terapéuticos, es más, ha cambiado muchísimo, pero no diría cronificar como las otras patologías que te comenté. Bien.
Bueno, Sí, hay para- muchos saludos y felicitaciones por sus explicaciones que fueron muy claras, que resultan muy claras, dice. Bueno, muchas gracias. ¿Ibas a agregar algo, María? Sí, iba a decir que en realidad otro tipo de inmunoterapias que está muy, digamos, en vanguardia y es sobre todo para enfermedades hemato-oncológicas, por eso me recordé, son las famosas CAR-T, que es una tecnología bastante avanzada en donde lo que se hace es retirar células del paciente, modificarlas para que puedan atacar específicamente, le ponen receptores quiméricos, por eso es la palabra CAR-T, le ponen como unos receptores específicos que reconocen al tumor. Entonces son células del paciente que van a engancharse al tumor y eliminar las células tumorales. Después las reinfunden y eso está y ha tenido Un impacto brutal en hematología. En hematología. En hemato-oncología sin duda ha sido fundamental y ahora en el Hospital de Clínica estamos trabajando en la cátedra. Exacto. Con grupos internacionales, inclusive han venido de Estados Unidos, de Israel, varios grupos que trabajan hace muchísimos años en CAR-T y te diría que es una de las técnicas futuras que todavía tiene poca implicancia en oncología en tumores sólidos. Sí, en hemato-oncología ha tenido muchísima y la tiene, y de hecho en el Uruguay se está trabajando en varios hospitales y varias instituciones académicas en esa área. Perfecto. Bueno, hacemos otra en cualquier momento, Héctor, ¿te parece? Hacemos otra en cualquier momento y ta. Estoy pensando, de repente a la gente le gusta, es traer alguno que explique por qué dieron los premios Nobel a quienes se los dieron y hacerlo no dentro de demasiado, digamos, ¿no? Perfecto. Porque inteligencia artificial está metida, hay como comunes denominadores Sí. en los tres premios Nobel y de repente estaría bueno discutir eso. Buenísimo. Y si no, como siempre, que la gente aporte, que mande mensajes y que sugiera temas. Mira, acá hay uno. Excelente, como siempre, la mesa de científicos, ¿eh? Así que ahí te da para adelante a vos también, Héctor, ¿viste? Bueno, muchas gracias, mamá. Doctor Gabriel Krieger, doctora María Moreno, gracias a los dos por sus claras explicaciones. Volvemos a conversar, entonces esperemos que no dentro de mucho, que podamos tener más avances por este lado en esta materia y así auspiciosos como los que están planteando. Un abrazo a ambos. Un gusto por la invitación y bueno, con mucho gusto estaremos nuevamente. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Nos vemos.